Vamos a estar tocando el tema del pueblo de Dios. Vamos a, vamos a estudiar durante varias semanas qué es el pueblo de Dios. Cuando yo estaba analizando esto y en la presencia del Señor y yendo a su palabra, escribí estas preguntas. ¿Es el pueblo de Dios una religión, un grupo, una nación de la tierra? ¿Cómo sé si soy parte del pueblo de Dios? ¿Qué características tiene el pueblo de Dios? ¿Por qué es importante conocer estas verdades? La idea es que podamos responder estas preguntas en el transcurso de estas semanas, conforme la predicación semanal nos va ubicando en la escritura. Entonces vamos a comenzar con Génesis capítulo 1. Ese está muy fácil de encontrar. Vamos a Génesis capítulo 1. Versículos 26 y 28 inicialmente. Entonces, dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Qué interesante, porque nuestro Señor no se quedó solamente con crear a Adán y a Eva. De hecho, no se quedó con el hecho de crear solamente a Adán. A veces nos da la impresión de que Dios lo que quería era tener un mayordomo para su creación, pero entonces Adán se hubiera quedado solo. Dios hubiera podido descargar suficiente poder, autoridad y sabiduría en un solo hombre. Y solo hubiera sido necesario Adán para que, digámoslo de esta manera, ser el mayordomo de toda la creación. Él hubiera podido hacerlo. Él hubiera podido ser el recipiente de toda esa grandeza y de toda esa gloria que vienen de parte de Dios para él poder cumplir con ese objetivo. Pero esa no era la idea. Desde un principio vemos en la escritura que Dios quería tener un pueblo. Él quería tener un linaje, él quería tener una nación, pero tenía que empezar con unos padres. Pero claramente les dice en la escritura: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Decía, llenen la tierra. Dios no les estaba pidiendo ni siquiera tener algunos nietos, algo de descendencia para tener una familia bonita y algo así, ¿cierto? Nosotros, o la mayoría de nosotros, anhelamos vernos reflejados en una descendencia. La mayoría de nosotros anhelamos vernos reflejados en un linaje, pero eso nunca va a llenar un pueblo, ni siquiera nuestra descendencia va a llenar un barrio, por más que nos esforcemos. Pero en Adán y Eva se les delegó llenar la tierra. Es una delegación fuerte, poderosa, importante, llenar la tierra. Esa era la idea que el Señor tenía. Y esa idea aparentemente o ese plan aparentemente se iba a interrumpir por la caída, por el pecado en el Edén, pero eso no sucedió como lo vemos hoy día. O sea, básicamente una bendición que el Señor soltó, esa bendición se cumplió. Esa bendición fue profética, fue un comisionamiento, pero que a la larga se cumplió, porque de Adán y Eva provino toda una descendencia de seres humanos que tenemos parte de los atributos de Dios, que aunque nuestros primeros padres fueron creados a imagen y semejanza de Dios, esa grandeza y esa gloria ya no está en nosotros, porque cuando vino la caída, vino la muerte, entonces esa gloria que había en ellos se fue perdiendo paulatinamente, generación tras generación,
Y esa gloria que habían ellos para vivir perpetuamente también desapareció. Entonces, a través de ellos, del pecado cometido, toda la perfección que había en nosotros como creación de Dios, esa perfección fue pervertida, fue alterada. Por eso hoy día tenemos tantos problemas. Por eso hay personas que nacemos miopes, no nacemos bien de los ojos, otros no nacemos bien del corazón, otros no nacemos bien de los pies, otros no nacemos bien de la espalda. Tenemos deficiencias genéticas acumulativas y toda esa explicación está aquí en la escritura. Pero ese no es el punto. El punto es, entendamos qué es el pueblo de Dios y por qué es importante entender el concepto del pueblo de Dios. Pero lo primero que necesitamos ver es que pueblo de Dios, tener un pueblo, hacerse un pueblo, era la intención y es la intención del Padre. Él siempre ha estado trabajando, él siempre ha estado obrando, él siempre se ha estado manifestando para que haya un pueblo sobre la tierra que le represente. Y cuando usted mira Apocalipsis con calma, sin miedo, sin mitos, sin religiosidad, usted y yo nos podemos dar cuenta que Apocalipsis es simplemente el cierre de lo que comenzó en Génesis. Apocalipsis es el buen final que creíamos que no íbamos a tener a causa del pecado en el jardín del Edén. Pero básicamente Apocalipsis muestra el pueblo de Dios, las naciones de la tierra, conformadas por sus descendientes, adorándole, alabándole y rindiéndole honores. Entonces, esa es la gran reunión familiar que el Señor quería. Esa es la gran reunión nacional. Esa es la confluencia de un pueblo en el cual Dios se quiere depositar y es un pueblo a través del cual Dios quiere actuar sobre toda la tierra y sobre toda su creación. Esto es importante porque nosotros no fuimos salvos solamente para asistir a una reunión de iglesia cada 8 días. Nosotros fuimos salvos para ser parte de un pueblo, para que dentro de ese pueblo nosotros encontremos nuestra identidad, nuestro propósito y llevemos a cabo ese propósito. Vamos ahí mismo en Génesis al capítulo 12. Entonces, amados, ya nos queda claro con este texto que la intención del Señor no era solo una familia, no era solo un grupo de personas, era un pueblo, pero la palabra pueblo, no como lo que conocemos acá, ¿cierto? Una población pequeña, sino el pueblo de Dios ocupando la tierra. Génesis capítulo 12. Y en ese proceso de que exista un pueblo, hay un personaje muy importante en el cual recae una promesa y un mandato. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 primero. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué impresionante. En el proceso de Dios formar un pueblo, Él sigue bendiciendo. Notemos que la palabra bendición es muy poderosa. Permítame, yo reviso. Parece que alguien levantó la mano, pero en este momento no podemos atender. Entonces, el Señor quiere un pueblo. El Señor quiere una nación. Él no simplemente quiere un grupo de personas que vayan a una reunión cada 8 días y que se conviertan en personas buenas, pero cada uno viviendo por su lado. No, Él quiere un pueblo, Él quiere una nación, Él quiere un linaje que se articula, que ocupa la tierra y que cumple su propósito sobre la tierra. Pero lo primero que Él hace es bendecir. Él bendijo a Adán y Eva y les dijo que se multiplicaran, que se fructificaran y que llenaran la tierra. Luego viene todo lo que ya sabemos, ¿cierto? El pecado de Adán y Eva, la salida del huerto del Edén,
luego Caín y Abel, la muerte de Abel, la simiente de Caín, que es una descendencia de maldad, que toda esa es la simiente que muere en el diluvio, entonces luego después del diluvio queda una familia y la idea es utilizar esa familia para continuar. Ahí también hay unos textos interesantes en este tema de pueblo de Dios, pero no alcanzamos a ver todo lo que hay en la escritura. Entonces, por eso salto a Abraham, porque Abraham, quien antes era Abraham, Abraham cumple un papel muy importante y es un gran pilar en el concepto de pueblo de Dios. Y eso lo vamos a entender luego en el Nuevo Testamento. O sea, el Abraham es un pilar fundamental en la constitución del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay un llamado, pero también hay una promesa. Y en ese llamado y en esa promesa aparece la palabra bendición. Entonces Dios vuelve y bendice, pero Él bendice porque no se trata solo de Abraham, sino que se trata de que se convertirá en Abraham, padre de naciones, y se trata de las naciones y de las familias de la tierra que serán bendecidas y que serán establecidas o que ya estamos siendo establecidas en la tierra para los propósitos del Todopoderoso. Avancemos entonces a los versículos 14 al 18 y dice, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios, no, perdón, este no es el texto. Génesis 12 del 1 al 3, listo. Ese ya lo vimos. Ahora sigue. Vamos a, vamos a Génesis 15. Génesis capítulo 15. Muy bien. Entonces, en el capítulo 15, vamos a leer los versículos 2 al 7. Dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas. Si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y él se lo reconoció por justicia y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces, aquí ya vemos cómo además de un llamado a multiplicarse, además de un llamado a ser bendecido y a que en él estuvieran benditas todas las familias de la tierra, ya le está haciendo la promesa de su hijo, con base en una pregunta que él le hizo, Señor, pero es que el único heredero que yo tengo es este señor Eliezer, o en otras versiones dice Eleazar, y pues él es mi único heredero porque yo no tengo hijos, sino que este ha sido un buen siervo, es el hombre fiel, es mi mano derecha, y cuando yo muera le va a quedar todo. Pero entonces, ¿dónde está mi descendencia? ¿Dónde está esa promesa que tú me hiciste? ¿Dónde está ese llamado que tú me hiciste? Y entonces aquí ya viene algo bien bonito y le dice, mira las estrellas, ¿podrías contar el número de ellas? Quiero que sepas que así será tu descendencia. Entonces note que no se trata solo de una familia, como decir la familia Gil Castrillón, la familia Mesa Gil, la familia Lopera, la familia Garcés. Nosotros como familias tenemos un tope, un límite de expansión, pero aquí el Señor le estaba diciendo a Abraham, tú no te imaginas la grandeza de tu descendencia. Aquí Dios está trabajando, Dios está avanzando, Dios se está moviendo en su plan de que exista un pueblo. Y ustedes y yo, aunque no tengamos el apellido de Abraham, nosotros somos parte de ese pueblo, como lo vamos a ir entendiendo en el resto de las predicaciones y en toda la escritura que estamos revisando.
Ahora vámonos a los versículos 13 al 15. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es tan tremendo lo que Dios tenía para Abraham, que la profecía de la esclavitud en Egipto se le entregó a Abraham desde este tiempo. Es decir, Dios estaba garantizando que el nivel de fe de Abraham fuera bien edificado. Recuerden que cuando Dios permite que salga una profecía, cuando se da una palabra que nos habla de los planes de Dios, esa palabra nos edifica, esa palabra nos exhorta y esa palabra nos anima. Entonces Dios quiere que Abraham entienda que él está siendo llamado a participar de algo muy grande y muy poderoso. Y que aunque parte de su descendencia estará en Egipto y serán oprimidos y serán esclavizados, no serán exterminados. Y de aquí nosotros tenemos que entender algo muy tremendo del reino de Dios, y es que es todo lo que se acumula en el ADN del pueblo de Dios. ¿Qué está Dios acumulando en el ADN del pueblo de Dios? Que sea un pueblo inexterminable. Ahí donde usted está, diga, yo soy parte de un pueblo inexterminable. Soy parte de un pueblo irrevocable. Soy parte de un pueblo victorioso. Soy parte de un pueblo resiliente. Soy parte de un pueblo triunfante. Porque no importa la opresión, las limitaciones, la persecución, no importa lo que se venga. Hemos sido programados desde el principio y se ha venido acumulando en nuestro ADN espiritual la victoria de Dios. La victoria de Dios siempre ha estado presente y nunca dejará de estar presente. La Biblia no nos dice que no tendremos problemas. Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero no temáis, porque yo ya he vencido. Entonces, miren que aquí nos vamos dando cuenta de lo importante de entender qué quiere decir ser miembro del pueblo de Dios. Por eso es importante que nosotros separemos pueblo de Dios de la palabra religión. Por ejemplo, aquí al principio yo escribía la pregunta, ¿es el pueblo de Dios una religión, un grupo, una nación de la tierra? Nosotros tenemos que aprender que el concepto pueblo de Dios va más allá de la palabra religión, va más allá de la palabra grupo y va mucho más allá de la palabra nación de la tierra o territorio. Porque algunos piensan, no, es que el pueblo de Dios es Israel y piensan en el Israel de la tierra. En la predicación de hoy no hablaremos de eso, tal vez en la de la semana entrante, pero nos vamos a dar cuenta bíblicamente que es Israel. Sí es cierto, existe un Israel de la tierra, porque acuérdense que Dios obra cosas en la tierra que me sirvan como sombra de los bienes venideros, que me sirvan como ejemplo de las verdades eternas. El Israel que está en la tierra es una muestra de lo que está en lo eterno. De eso se trata. Es como lo que sucede con la iglesia local, con los dones del Espíritu Santo. El ministerio Sembradores no es el reino de los cielos, pero existe para mostrar en un lugar de la tierra cómo funciona el reino de los cielos. Los dones espirituales que hay en usted y que hay en mí son una muestra de la grandeza del Dios de los cielos. Pero los dones espirituales que se manifiestan en usted y en mí no son la grandeza del reino de los cielos, son una muestra. Entonces, de la misma manera, el Israel que está en la tierra es una muestra del plan eterno de Dios, de tener un pueblo que gobierne sobre la tierra y de tener un pueblo en el que recae todo el poder, toda la promesa, todo el ADN y toda la gloria del Señor. Esto es tremendo. Entonces, es una revelación en la que vamos escalando y vamos avanzando, porque tenemos que dejar de vernos
como simples creyentes, miembros de iglesia local que se reúnen cada 8 días. Eso es un concepto muy limitante y eso no da fuerza para traer transformación ni para demostrar el reino de Dios en la tierra. Sigamos avanzando. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Muy bien. Acá hay una palabra muy bonita. Es palabra clave en esta predicación de hoy. Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6 dice: Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Wow. El Señor nos puso sobre alas de águilas para atraernos hacia Él. Y luego dice en el versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces, nación santa y real sacerdocio son términos que no aparecieron en el Nuevo Testamento, en el texto del apóstol Pedro que ya hemos conocido y que lo vamos a leer ahorita, sino que entonces ya vamos evolucionando, llamémoslo así. Esa marca que hay en nuestra genética espiritual ya va tomando una forma y un nombre más específico. Ustedes y yo nos estamos tratando entre nación santa y entre real sacerdocio. Esto es una implicación mucho mayor que la de ser congregantes de una iglesia. Y por eso es importante que nosotros veamos este tema en la escritura, porque nosotros nos estamos conformando con poco y nosotros no nos estamos moviendo en la verdadera dimensión que Dios quiere que nos movamos. Nosotros no somos simplemente mayordomos de lo que nos rodea aquí. Es cierto que la mayordomía es un mandato y que la mayordomía pues es un privilegio y algo que Dios nos ha dado. La mayordomía de mi salario o del producto de mi negocio, la mayordomía de mi conocimiento, de mi carrera técnica, profesional, la mayordomía de mi hogar. Pero yo no fui solamente llamado a ser mayordomo de lo que tengo a la mano, sino que yo como nación santa y como real sacerdocio tengo un papel que puede impactar territorios y naciones, aunque eso le suene muy grande y muy extraño. Lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer en el territorio que hemos sido puestos es determinante en el mundo espiritual y eso está comprobado. Y si nosotros espiritualmente no hacemos lo que tenemos que hacer, las tinieblas seguirán avanzando y seguirán ocupando territorio y seguirán impactando pueblos, naciones y grandes extensiones y culturas de nuestro planeta. Básicamente, la iglesia tiene que entender que es más que religión, la iglesia tiene que entender que es más que un grupo, tiene que entender que es todo un linaje y que es una nación con un ADN poderoso para transformar la tierra, para convertir la tierra en ese huerto del Edén que por causa del pecado no se pudo administrar como Dios quería que fuese administrado. Vamos a seguir avanzando. Es interesante leer este texto porque estamos viendo cómo el Señor le está comunicando a Moisés la grandeza que viene de él para su pueblo, a pesar de que fueron esclavos en Egipto, y que es una de las razones por las que Abraham tuvo que recibir la profecía. Porque recordemos que cuando Dios habla, su aliento, su espíritu ministra a través de la palabra. Entonces, todo lo que Dios le iba entregando a Abraham se iba acumulando en su espíritu y todo lo que se iba acumulando en el espíritu de Abraham se iba acumulando en su simiente. Voy a decirlo así, pasándolo de lo espiritual a lo físico. Todo eso
estaba en sus testículos. Qué raro suena, pero es la verdad. Todo eso estaba siendo almacenado en su ADN, en su esperma. Por eso la Biblia habla de los lomos y los lomos habla de esa zona del cuerpo donde está el área genitourinaria, las entrañas. Y esa es una zona espiritualmente hablando muy importante. Entonces, en los lomos de Abraham se estaba acumulando toda la información espiritual y genética para que la descendencia de Abraham, o de Abraham en ese momento, que luego se volvió Abraham, para que toda esa descendencia pudiera tener toda esa carga espiritual y toda esa carga de esa genética de pueblo de Dios. Lo que les estoy diciendo es como que básicamente eso tenía que suceder y Abraham tenía que creerlo y tenía que saberlo para que sus descendientes un día lo creyeran cuando lo escucharan. Voy a citar un texto que no pertenece a esta prédica. Permítanme a ver si lo encuentro. Yo no siempre me acuerdo de la ubicación de las cosas, pero creo que está en Hebreos capítulo 7. Para que ustedes entiendan el concepto de lo que se almacena en los lomos, lo que queda en los genes, lo que queda en el esperma, lo que está en los óvulos de una mujer, porque esto es muy importante en el tema de pueblo de Dios y tiene una trascendencia espiritual para todos nosotros. Entonces, escuchen lo que le voy a leer en Hebreos capítulo 7. Esto no lo tengo en mi lista de versículos, pero el Espíritu me dice que se los comparta para que entiendan la magnitud de lo que fue la existencia de Abraham y todo lo que Dios iba haciendo en su vida y las palabras que Dios le soltaba y todo lo que Dios profetizaba y todo lo que Dios ministraba en él y cómo Abraham respondía a eso. Porque en esto de formar un pueblo de Dios es muy importante la respuesta que usted y yo le demos a Dios y eso va a determinar lo que va a suceder con nuestra descendencia. Entonces dice, Hebreos 7, versículo 8 al 10. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, está hablando del cielo, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, escuche esto, y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salía al encuentro. O sea, la tribu de Leví estaba en los lomos de Abraham. Recuerde que los levitas eran hijos de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Y la Biblia está diciendo que aunque Isaac no había nacido, Leví ya estaba en los lomos de Abraham. Y que al haber entregado a Abraham los diezmos a Melquisedec, ese tema es muy bonito, de alguna manera Leví, quien en el futuro iba a vivir de los diezmos, ya estaba diezmando porque estaba en los lomos de Abraham. ¡Wow! Entonces, por eso necesitamos entender lo trascendental de que nosotros seamos llamados pueblo de Dios. Es que nosotros no solamente somos una religión, un grupo, los habitantes de Colombia, de Canadá, de la Florida, de Sabaneta, de San Luis, no. Nosotros pertenecemos a algo mucho más trascendental y nosotros necesitamos conectarnos con nuestras raíces espirituales y trascendentales para que en nosotros se manifieste todo. Entonces, cuando Dios le profetiza a Abraham que su descendencia iba a ser cautiva en Egipto, pero que iban a ser libres, básicamente él estaba poniendo la programación en su ADN diciéndole, la victoria ya está dada, pero yo estoy depositando la victoria en tus lomos. Estoy depositando la victoria en tu espíritu para que toda esta carga espiritual y todo este ADN de pueblo de Dios sea transferido a través de tus lomos a las 12 tribus de Israel
y de las 12 tribus de Israel a todas las naciones de la tierra, donde estarán tus descendientes, que en ese momento Abraham no lo entendió, pero éramos todos nosotros descendientes en el Espíritu. Gloria al Señor por todo esto. Entonces ahora estamos en Génesis 19, ahora estamos en Génesis 19 y el Señor está hablando con Moisés, ratificando el cumplimiento de una profecía y diciéndole, ok, ya que estamos en este punto, ahora voy a depositar algo en ti. Yo quiero, amados, que de ahora en adelante, esto es una revelación, un entendimiento que me dio el Espíritu Santo, de ahora en adelante cuando leamos cosas que Dios le dice a nuestros ancestros del Espíritu, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, Noé, ¿cierto? Cuando leamos en la Escritura lo que Dios le soltó a nuestros padres de la fe, entendamos que Dios estaba ministrando. Dios no estaba contando un chisme, pasando un fax, dando información, no. Básicamente, nuestro Padre Eterno, con cada revelación y en cada momento de estos, lo que estaba haciendo era ministrar, liberar reino sobre ellos para que esto quedara acumulado en ellos. Y para que eso saliera por sus lomos a la descendencia. Y esa es una de las claves para entender el poder de la bendición, que es herencia de nosotros como pueblo de Dios. ¿Sí? Pueblo de Dios. Entonces, necesitamos Espíritu Santo en este momento. Abre nuestro entendimiento, ilumina los ojos de nuestro espíritu para que podamos ver a través de esta palabra el poder y la magnitud de lo que se considera ser miembro del pueblo de Dios. Entonces no somos simplemente personas que nos congregamos o que vamos a una iglesia, sino que nosotros somos iglesia, somos pueblo. Yo creo que los que estamos aquí conectados somos pueblo y somos parte de un destino, de un diseño eterno que excede nuestro entendimiento. Pero necesitamos creerlo y necesitamos sentirlo en lo profundo de nuestro ser. Necesitamos que eso se quede anclado en nuestras entrañas para que nuestra descendencia lo experimente y para que nosotros podamos experimentarlo, porque si no somos capaces de dimensionarlo acá, nuestro espíritu no podrá vibrar con esa verdad, nuestro espíritu no se podrá expandir. Si yo no creo que existe un don espiritual, se lo voy a decir así de una manera más sencilla, si yo no creo que existen las lenguas, es muy difícil que yo pueda orar en lenguas. Si yo no creo que existe el don de sanidad, es muy difícil que yo ore por un enfermo y se sane. Si yo no creo en el don de la profecía, será muy difícil tanto recibirla como dejarla que fluya de mí. Entonces yo necesito ser ministrado por la verdad del concepto pueblo de Dios. Y no solo que yo crea que el concepto pueblo de Dios es real, sino que hay una sustancia en esa palabra, hay una sustancia en esa verdad, en esa revelación, y necesito que esa sustancia me transforme. Y que mientras yo esté parado aquí en este planeta, mientras yo esté parado en la tierra, la realidad de pueblo de Dios se manifieste en mí. Amén. 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 Entonces, Aleluya, amén. entendamos que en Éxodo se profetizó, se anunció y se depositó en el ADN espiritual de Moisés lo siguiente. Ahora pues, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Wow. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes
y una nación santa. Ustedes, los que estoy viendo conectados aquí, reino de sacerdotes, nación santa. Es tremendo y excede nuestro conocimiento. Permítanme un momento, por favor. Bueno, ¿quieren más? ¿Quieren más? Vamos a Sí, seguir. Ahora, hay algo bien interesante. Como nosotros somos de Él, en Cristo Jesús somos de Él, créanme que Él se encarga de casi todo este tema. Listo. Esto también debemos tenerlo como una convicción profunda en nosotros, porque nosotros como seres humanos fallamos, caemos, nos debilitamos, nos desanimamos, fracasamos, se nos quema el rancho y se nos convierte en ceniza, somos despojados, somos decepcionados, en fin, nos pasa de todo. Y hay una frase aquí clave que el Señor dijo en el versículo 6, porque Él dice ahí, no, en el 6 no, creo que es en el 5. Ah, no, en el 4 dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas. Entonces, nuestro Padre hizo algo con nuestros opresores los egipcios. Él no nos manda a nosotros hacerlo, Él lo hizo. Luego nosotros, su pueblo, fuimos tomados sobre alas de águilas. Esto es una forma de expresar algo sobrenatural, porque literalmente el pueblo de Israel fue sacado y ellos se movieron en una fuerza sobrenatural y se movieron en algo que su capacidad humana no les permitía. Y luego dice, y los he traído a mí. O sea, ¿qué hizo el Padre con los israelitas que estaban en Egipto? Los trajo a él. El Padre nos dice hoy, yo a ustedes los traje a mí. Y vamos a mirar algo que está en Jeremías 31. Vamos a Jeremías 31. Yo estoy trabajando con la Biblia de las Américas. Jeremías 31. Muy bien. Más específicamente, esta versión se llama la Nueva Biblia de las Américas. Jeremías 31, del 1 al 4. Escuchemos esto. Dice, en aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. Ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel, cuando iba en busca de su reposo, eso es después de que salieron de Egipto, ellos iban en busca de su reposo. El pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de su reposo, desde lejos, el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. O sea, Él nos sacó. Por eso te he sacado con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Tome esta palabra hoy, porque si usted es pueblo de Dios, el destino del pueblo de Dios será siempre la restauración. Cuando usted coge la palabra, la Biblia, se da cuenta que aquí, esto es una historia de restauración, de reedificación, póngale todos los re que usted quiera, repotenciación, reafirmación, todos los re se cumplen acá. Reparación,
todo lo que usted quiera usar con re, se cumple acá. Y ese es un destino que ha sido depositado en nosotros y que es una palabra con la que Dios ministró profetas para que ellos soltaran esa palabra y que eso se siguiera acumulando en nuestro ADN espiritual. Entonces, como pueblo de Dios, debemos tener claro que si estamos en el desierto, saldremos del desierto. Que si estamos en el desierto, hallaremos manantial. Que si estamos en el desierto, huiremos de la espada. Que si estamos perdidos, seremos encontrados. ¿Sí? Que si fuimos desterrados, seremos renacionalizados. Todo lo que usted pueda experimentar como miembro del pueblo de Dios, todo despojo, toda pérdida, toda tragedia, todo lo que le suceda en el ADN del pueblo de Dios está establecido, en el destino eterno del pueblo de Dios está establecido que todo lo perdido será devuelto, todo lo perdido será restaurado, todo lo que esté en ruina será reedificado. O sea, eso es algo que está aquí. Si usted lee esta palabra, si usted se come la Biblia, si usted se deja ministrar por las verdades que hay en este libro, se va a dar cuenta que lo que está en su ADN y en el mío como pueblo de Dios es restauración. Y por eso aquí el Señor está citando en Jeremías, mucho tiempo después de Egipto, Él está recordando que es que eso es lo que Él hace, que eso es lo que ya está como un sello de su ADN. Eso está en cada una de sus células, eso está en su sangre, eso es la marca más profunda de sus electrones, de sus neutrones y de los protones que hay en cada célula. La restauración. Yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Es una cosa tremenda. Con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia, de nuevo te edificaré y serás reedificada. Creo que la Reina Valera incluso dice, con amor eterno te he amado y te he atraído hacia mí. Si mirar a la frase que leímos en Éxodo 19, yo los traje a mí. Entonces, amados, una de las señales de que somos pueblo de Dios es que nosotros fuimos atraídos a Él. Yo creo que conozco en parte el testimonio de la mayoría de los que estamos acá y lo que yo puedo ver es que fuimos atraídos a Él. Él me atrajo a Él. Él atrajo a Paola a Él. Él atrajo a mi mamá a Él. Él atrajo a Verónica a Él. A Juan Esteban, a doña Ana. O sea, él ha hecho el trabajo porque somos su pueblo. Y ahora le tengo un dato más tremendo. Y es que usted no empezó a ser pueblo cuando creyó el Evangelio. Vamos a seguir avanzando. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y esta es apenas la primera predicación. Esto es una serie, no sé cuántas semanas va a durar, pero tenemos tanto que entender, amados, de lo que implica ser pueblo de Dios. Tanto. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, ahí está hablando de Cristo como tal. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no se menciona la palabra pueblo. No, todavía no.
pero se nos está hablando como cristianos, como hijo de Dios, cómo tenemos que vivir. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 5. Aquí no dice ustedes como piedras apiladas en un rincón. No. Aquí se nos dice como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. El sacerdote es el que ofrece sacrificios. O sea que nuestro papel no es aplastarnos en la silla cada 8 días. Nuestro papel es ser piedra viva y apilarnos para formar una casa espiritual, para formar un altar. Los altares en el Antiguo Testamento no eran una mesita con un mantel blanco y una crucecita o una figurita o algo encima de la mesa, no. Los altares del Antiguo Testamento en los que se quemaron sacrificios, en los que se derramaba sangre de corderos, estoy hablando cuando se hacían sacrificios fuera del templo, en los que se derramaba aceite, en los que se derramaba vino y en los que se ponían alimentos y cosas así, esos altares eran hechos de piedra. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es que cada uno de los que estamos aquí conectados somos piedras vivas que nos tenemos que juntar para un sacerdocio santo, o sea, para que se haga un ofrecimiento de sacrificio agradable a Dios, un sacrificio que cumpla con los requisitos que Él demanda. Ahí no dice que eso quiera decir que somos el pueblo, pero es que esta es la explicación previa para que entendamos algo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 19. Entonces vamos a pasar a los versículos 9 y 10. Dice, pero ustedes, esto es parte del mismo capítulo 2, es parte del mismo contexto, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. O sea que, amados, el que es pueblo de Dios es nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido para posesión de Dios, y a los mismos que se les está diciendo esto, unos versículos antes, el Señor les dijo, piedras vivas para ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe por qué el Padre acepta la alabanza que cantamos antes de la prédica? ¿Sabe por qué el Padre acepta la oración que usted y yo hacemos en privado en la habitación? ¿Sabe por qué el Padre acepta cuando le aplaudimos, cuando le cantamos, cuando oramos en lenguas, cuando le honramos con nuestras finanzas? ¿Sabe por qué todo eso sube y es recibido? Porque es por medio de Jesucristo. Porque la Biblia dice que Jesucristo sigue siendo sacerdote en el cielo. Y se acuerda que leímos ahorita en Hebreos capítulo 7, que cuando diezmamos en la tierra es recibido en el cielo, lo recibe aquel de quien se da testimonio que aún vive. Cristo es el que vive, porque Él sigue ejerciendo sacerdocio en el cielo. Y si nosotros no estuviéramos en Cristo, ninguna cosa que hagamos en la tierra a manera de religión sería recibida en los cielos, porque es necesario haber nacido en Cristo y estar impregnados de Cristo para que todo esto que hacemos suba a los cielos. Y eso es un privilegio exclusivo del pueblo de Dios, exclusivo del pueblo de Dios, no de una religión, no de personas que tengan un pasaporte que diga israelita,
no de personas con un pasaporte que diga Roma, el Vaticano, no. Pueblo de Dios es un concepto espiritual, de raíces espirituales y que solo se puede explicar con la palabra. Y que recuerden que hoy en esta prédica no logramos explicarlo todo, pero yo creo que parte de estas preguntas ya las hemos podido comenzar a responder, porque tampoco están respondidas totalmente. Voy a volver a leer las preguntas, porque estas preguntas son las que nos van a ayudar a enfocarnos para qué sirve entender esta palabra. ¿Es el pueblo de Dios una religión, un grupo, una nación de la tierra? ¿Cómo sé si soy parte del pueblo de Dios? ¿Qué características tiene el pueblo de Dios? ¿Por qué es importante conocer estas verdades? Esas son las preguntas que nos quedan. Ahora, note que, por ejemplo, empezando primera de Pedro 2, dice en el versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Eso es una instrucción para el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿usted desea como recién nacido la leche pura de la palabra? ¿Usted desea crecer para salvación? Si usted, la manera en que usted conteste esa pregunta le ayuda a entender si usted es parte del pueblo de Dios. Es una pregunta importante. Ahora, no es la única pregunta que define si usted es o no es del pueblo de Dios. Eso lo vamos a entender más adelante en otros versículos. De hecho, los que siguen, porque ya vamos a cerrar. Y hay dos versículos que nos sirven para concluir un poco todo esto que hemos leído y nos conectan con lo que se va a predicar la próxima semana. Vamos a Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Este texto me lo dio el Señor esta mañana en el devocional. No sabía que iba a recibir un texto para la predicación esta mañana. Juan capítulo 8, versículo 47. Vayan ubicándolo ahí. Juan 8, 47. Entonces dice, el que es de Dios, tenga en cuenta lo último que leímos de primera de Pedro 2, el desear la leche espiritual de la palabra y eso. Escuchen lo que le dijo Jesús a una multitud de judíos. Esto no se lo estaba diciendo a los 12, se lo estaba diciendo a una multitud de judíos donde habían fariseos, escribas y de todo. Y les dijo, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios. Ay, Dios mío. Se lo voy a volver a leer. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y se lo estaba diciendo a un grupo que tenía una religión y que tenía un ADN biológico israelita y que versículos antes le habían contestado lo siguiente a Jesús. Escuchen la conversación que ellos estaban teniendo. Ellos, me devolví al versículo 39 de Juan 8. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían. Esto es una de esas frases que debe retumbar en nuestras mentes y nuestros corazones. Si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra.
Amados, esto es muy tremendo. Cuando hay resistencia en una persona a la palabra, cuando hay resistencia, y no estamos hablando del oír que entra por aquí y sale por acá. Estamos hablando de escuchar, de asimilar y de procesar, porque multitudes oyen, les entra y les sale. Y Jesús dice, no pueden oír mi palabra. Ustedes, con esta los descalabró. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Y note que Jesús le está hablando a israelitas practicantes de la religión que Dios había establecido a través de las escrituras. Más tarde le llamaron judaísmo, sino que Dios no le puso ese nombre como tal. Y estos eran doctores de la ley, los que se sabían la palabra de Dios. Entonces note que el concepto de pueblo de Dios no es religión, no es un grupo y no es una nación, porque si no Jesús no les hubiera podido haber dicho esto, pero se los dijo en el versículo 44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y esta es una lectura que nos habla mucho de quiénes son el pueblo de Dios. Amados, no todo el que viva en este planeta y sea buena gente es del pueblo de Dios. No todo el que diga creo en Dios es hijo de Dios. Hay una frase que se dice en todas partes, no, es que todos somos hijos de Dios. No, señor, todos no somos hijos de Dios. Qué pena me da. Tenemos que tenemos que poner la palabra aquí y lo que la gente dice acá y tenemos que sopesarlo. ¿Dónde está la verdad a la luz de la escritura? Entonces quiero que vea este escenario tan interesante. Jesús hablándole a los que son israelitas biológicos, a los que son de un grupo, el grupo de los fariseos y los escribas, y que son de una religión que estaba identificada con el Dios de Israel. Y aún ellos teniendo esas características, Jesús les demostró que ellos no eran descendientes de Abraham. ¡Wow! O sea que no eran el pueblo de Dios. Esto se está poniendo, no sé, para algunos feo y para otros bonito. Y vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Esta es una palabra que a mí me emocionó mucho cuando la entendí en este sentido. Les voy a resumir. Pablo estaba en Corinto, estaba haciendo su misión en Corinto. La mayoría sabemos que Corinto fue un pueblo muy especial para la iglesia, para el pueblo de Dios, porque los corintios fueron llenos del Espíritu de una manera impresionante. Los dones espirituales en medio de la iglesia de Corinto se manifestaban con mucho fuego, todo eso. Pero miren lo que Dios le tuvo lo que Jesús, porque es específicamente Jesús quien le habló a Pablo en el versículo 9, Hechos 18:9. Y esto fue una conversación de Pablo con el Señor. Entonces dice, por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Escuche esto, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Cuando Jesús dijo, yo tengo mucha gente, él no está hablando demográficamente, él no está diciendo, no, quédese porque en Corinto vive mucha gente, la población es grande, no le está diciendo, yo tengo gente.
uno dice, cómo yo tengo gente? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, yo tengo gente? Y no está hablando de los convertidos, porque él está hablando de que él siga hablando, que nadie lo callará, nadie le hará daño, porque él tiene gente. Él no le está diciendo, porque mira toda la gente que ya se reúne contigo, no, porque estas fueron palabras al principio de la misión. Y producto de estas palabras, Pablo se queda, que fue lo que leímos, 1 año y 6 meses. Alguien que tenga Reina Valera, por favor, y lea Hechos 18, versículo 10. Que tenga Yo la Reina tengo, Valera. yo la tengo aquí. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mucho pueblo, dice muy claramente. Amén. Amén. Entonces compare los dos escenarios. En el Evangelio de Juan, Jesús está frente a un montón de gente que cualquiera hubiera dicho, esos son el pueblo de Dios. Y en Hechos de los Apóstoles, Jesús le está hablando a Pablo en una visión, mientras él está en una tierra donde muchos hubiéramos dicho, aquí no hay pueblo de Dios, pero resultó que era al revés. Entonces, por eso también la Biblia dice que a los que no era pueblo, llamó pueblo. Quiere decir que en medio de estos gentiles idólatras que no eran judíos, que no sabían quién era el Dios de Israel, en medio de este montón de gente que todavía no tenía el Evangelio, ya Jesús había identificado los miembros de su pueblo. Y por eso Jesús le dijo a Pablo, no te muevas de Corinto, porque yo tengo mucho pueblo ahí. Es decir, en la genética del espíritu de esos seres humanos, muchos de ellos tienen la genética del cielo. Padre Santo, yo no sé si usted la agarró. No es por religión, no es por biología, por genética, por laboratorio, por sangre, sino por una línea conductora del cielo, por algo eterno, y que por alguna razón personas de Corinto tenían esa marca en su espíritu. Ellos ya estaban marcados como pueblo de Dios. Y por eso Jesús le dijo a Pablo, quédate ahí, porque yo tengo mucho pueblo ahí. Y tú los tienes que despertar, tú los tienes que activar. Ellos tienen que darse cuenta que son pueblo. Usted no ha visto por ahí en las redes que tantas cosas que salen en las redes. Y yo he visto por ahí unos anuncios que dicen, haz clic aquí y conoce los siguientes apellidos que si tú lo tienes es porque tú eres descendiente de españoles. Yo no he mirado. Hace poco escuché que es verdad, que hay unos trámites que se pueden hacer aquí en Latinoamérica porque hay ciertos apellidos que se puede hacer un proceso para demostrar que esos apellidos son descendientes muy directos de españoles y que entonces se puede tramitar la nacionalidad española. Estoy usando este ejemplo para que usted me entienda cómo es que en los cielos se ve el concepto de pueblo. Entonces aquí en la tierra hay personas que no porque sean de cierta religión en este momento o porque tengan cierta nacionalidad en este momento, o porque tengan ciertos conocimientos espirituales o porque sean muy buenos, son pueblo de Dios. Ellos son pueblo de Dios porque tienen una marca en el espíritu, tienen una marca eterna. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio porque cuando lo predicamos, provocamos, desencadenamos un fenómeno espiritual en los que son pueblo. Y ese fenómeno espiritual lo describió Jesús en Juan 8, que fue la razón por la que Jesús les dijo, espero que no los esté enredando con esto, ¿por qué el evangelio se tiene que predicar? Yo, ¿por qué tengo que hablar la palabra? Porque se va a cumplir esto, Juan 8:47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Ser pueblo de Dios
es algo que proviene del destino eterno. Es algo que va más allá de una decisión humana, va más allá de una herencia legal, de un papel, va más allá de un código genético biológico. Pero ese pueblo de Dios se manifiesta cuando se suelta la palabra. Soltar la palabra es lo que Dios hizo para marcar a su pueblo. Con la palabra él ministró a Abraham, ministró a Moisés, ministró a Jacob, ministró a Isaac. Cada que Dios les hablaba y se les revelaba, él iba acumulando el ADN de su pueblo ahí en ellos. Ellos se reproducían biológicamente, pero en quienes estaba la sustancia espiritual del pueblo de Dios, de ellos salía y eso activaba a otros y se esparcía y se esparcía. Y por eso la descendencia de Abraham será como el número de estrellas en el cielo. Y ustedes y yo somos parte de esa descendencia. Me imagino yo, ¿no? Porque ustedes, la mayoría, llevan recibiendo la palabra conmigo muchos años y venían recibiéndola en otros ministerios hace mucho más. Y cuando digo recibirla, no es entrando por aquí y saliendo por aquí. Hablo asimilando la palabra, comiéndola y dejando que la palabra los moldee y que la palabra siga enriqueciendo el código genético de ustedes como pueblo de Dios, para que se siga dando el mismo fenómeno generación tras generación. Bueno, amado pueblo de Dios, con esta primera prédica de la serie, nos vamos dando cuenta que al parecer sí somos pueblo de Dios, porque Cristo viene por su iglesia, pero su iglesia está formada por el pueblo de Dios, no por X o Y religión, denominación, certificado, diploma, ritual. Esto lo mira el Espíritu Santo con lupa, con lupa. Y nosotros podemos encontrar en la escritura, en la palabra de Dios, qué es todo lo que el Espíritu Santo va a mirar, qué es lo que Cristo va a mirar, qué es lo que el Padre va a oler. Por eso se habla de que los sacrificios suban como olor fragante. ¿Qué es lo que el Padre, cuál es el aroma que él espera? Pablo dice en la Biblia que los que ya somos salvos, los que somos pueblo de Dios, en nosotros hay aroma de vida, pero los que no son del Señor tienen aroma de muerte. Y eso se percibe en el mundo espiritual. Entonces, es ahí a donde nosotros nos tenemos que estar enfocando y que Dios nos siga revelando y nos ayude a que al soltar la voz del Evangelio se ministre y se active la genética de pueblo de Dios en aquellos que ni siquiera saben que son pueblo de Dios. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, gracias por esta serie que comienza hoy, gracias por esta revelación que nos anima, que nos llena de esperanza y que nos ayuda también a entender muchas cosas. Permítenos, Señor de los cielos, experimentar la bendición, hablando espiritualmente, también biológicamente para aquellos que están empezando a formar familia o la van a formar en el futuro. Esa bendición de multiplicarnos, de ser fecundos, de reproducirnos y de llenar la tierra. Desde el principio ese es el diseño, que tu pueblo crezca. Y desde el principio el diseño es que tu pueblo llene la tierra. Ayúdanos, Espíritu Santo, primeramente a entender nuestra identidad como miembros del pueblo de Dios, para poder cumplir con el diseño y el propósito del pueblo de Dios aquí en la tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú seguirás enseñándonos sobre esta palabra, tú seguirás instruyéndonos, tú seguirás iluminando los ojos de nuestro espíritu para que nosotros sigamos comprendiendo junto con el resto del pueblo de Dios a qué nos has llamado y cuál es nuestro propósito y cómo nosotros somos parte de tu propósito
y de tu plan aquí en la tierra. Para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Amén y amén. Amén.